con Isaías, versículo 6, que nos dice: ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Abrir las prisiones injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todos los yugos. Si ustedes van al capítulo 58, el fragmento inicia con el verdadero ayuno, si no estoy mal. Y pueden revisar el capítulo completo. Aquí traigo algunos versículos porque pues si no sería demasiado extenso, pero para que nos hagamos a una idea más clara de qué es lo que realmente el Señor quiere, qué es lo que el verdadero ayuno, lo que a Él de verdad le agrada. Repartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que veas desnudo y no eludir al que es tu propia carne. Porque fíjense ustedes que a veces somos muy generosos con los que están afuera. Bueno, cuando lo somos, vamos a asumir que sí lo somos, pero no lo somos de igual manera con el que está más cercano a nosotros, que puede ser nuestra propia familia, porque también en nuestras familias hay personas con muchas necesidades, con escasez. Entonces, el ayuno que más le agrada a Dios, más que sea que nosotros tengamos que hacer un sacrificio, que sí, claro que lo incluye, es también compartir con aquel que está más necesitado. Es no estar de acuerdo, como lo veíamos, me voy a volver un segundo en la diapositiva anterior, con las injusticias, con todo aquello que oprime, sino que estemos de acuerdo con poder ser libres y llevar también a otros a ser libres, romper esos yugos. Y ustedes y yo sabemos que los yugos están, que son como esas esclavitudes que están en nuestra vida, uno por nuestro propio pecado, dos por el pecado de nuestros antepasados. Y entonces hay que trabajar también en eso. Aquí ya nos dice aún mejor el profeta, ¿qué incluye ese ayuno? Darle pan al hambriento, hospedar al que no tiene el techo, vestir al que no tiene cómo vestirse y no eludir al que es su propia carne. O sea, no dejar de lado al que está en tu misma familia y que muchas veces necesita también la ayuda. ¿Qué nos dice el versículo 8? Entonces surgirá tu luz como la aurora y tus heridas curarán enseguida. Tu injusticia marchará ante ti y tras de ti la gloria del Señor. Imagínense ustedes, casi nada, ¿no? El versículo 9. Entonces, si clamas, el Señor responderá. A tus gritos dirá, aquí estoy. Si apartas el yugo de tu lado, el gesto amenazante y la mala idea. Fíjense ustedes, si hacemos este tipo de ayuno, porque es lo que dice la palabra que le agrada al Señor, clamaremos al Señor y el Señor responderá y nos va a decir, aquí estoy. Y si apartas el yugo de tu lado, todo aquello que nos esclaviza. ¿Y qué nos esclaviza? Pues el pecado. El gesto amenazante, la mala actitud, ¿cierto? La furia, la ira, que no nos pueden decir nada porque, ay, entonces, ¿qué? ¿Y cómo? Eso es lo que justamente tenemos que apartar, sacar, romper, quebrar en nuestra vida. Las malas ideas, porque muchos pecados empiezan es ahí, en nuestro cerebrito. Y voy a traerles a colación un comentario que me hizo un estudiante ahorita esta semana, que estábamos hablando un poquito de esto, y dice uno de los chicos, teacher, pero es que los pensamientos no se heredan. Yo le tiene razón, ¿dónde se gestan los pensamientos? Pues en el cerebro. Entonces les dije yo a los jovencitos,
¿Y de qué se nutre el cerebro? Entonces ya empezaron a contar, pues de lo que vemos, perfecto, de lo que oímos, y les dije yo, y también de lo que hablamos. Y cuando tú nutres inadecuadamente tu cerebro, entonces vienen las malas ideas. Y si tú y yo le damos cabida a esas malas ideas y las seguimos trabajando y las seguimos dejando que cojan fuerza y arraiguen en nuestro cerebro y en nuestro corazón, pues nos van a conducir a pecar. Con solo el pensamiento, ahí empieza. ¿Cuánta gente no ha primero concebido el pecado en su cabeza? Tengo que matar a fulanito, tengo que robarle, tengo que quitarle. Si fulanito no existiera, entonces yo tendría, entonces yo recibiría, entonces yo heredaría, entonces yo haría. Si fulanita no existiera, entonces yo me apropiaría del esposo de fulanita. Pero como fulanita existe, entonces tengo que ver cómo la elimino. Y todo eso es lo que el Señor quiere que saquemos de nuestra cabecita. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué será que el Señor como que no oye nuestra súplica? ¿Por qué será? Pues porque no estamos haciendo las cosas seguramente como el Señor nos las exige, como el Señor las pide. Ante situaciones apremiantes, hay que tomar medidas también apremiantes. Estamos en una época de situaciones difíciles. Por lo tanto, el Señor nos inquieta de varias formas y esta noche de manera puntual a ver este tema y veremos en el transcurso del tema cómo varias personas en momentos muy difíciles también ayunaron y de qué forma lo hicieron. ¿Qué nos dice el versículo 10? Si das al hambriento tu pan y sacias el apetito del oprimido, brillará en las tinieblas tu luz y tus sombras se harán un mediodía. Preciosa me pareció la verdad esta palabra. Y es una promesa, ¿cierto? Es además muy esperanzadora. Porque nos está diciendo el Señor, mira, si tú haces lo que realmente es agradable ante mis ojos, si ayudas al que lo necesita, si compartes, si consuelas, brillará tu luz en las tinieblas. Serás luz y tú y yo somos llamados a ser luz en medio de tanta tiniebla que hay. En nuestra misma casa, en el barrio, en el colegio, en el trabajo, a donde vayamos. Podemos ser luz en medio de esas tinieblas, pero tenemos que para ser luz, dejarnos limpiar por el Señor, dejarnos ungir por su Santo Espíritu y conocer y reafirmar todas estas enseñanzas que el Señor nos va dando, nos va llevando para poder crecer espiritualmente. Entonces, aquí tenemos claves muy concretas, ¿cierto? Sobre lo que el Señor está esperando de nosotros. Ahora nos dice el versículo 11, el Señor será tu guía siempre. Sigue las promesas, mira, en los desiertos saciará tu hambre. Y esos desiertos son los momentos difíciles también que tú y yo tenemos que afrontar. Es bastante curioso, ¿cierto? Cuando Moisés fue al encuentro con Dios e iba, que también lo vamos a ver ahorita en la cita bíblica puntual, a recibir las tablas de la ley, dice la palabra que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Iba a pasar algo importante, ¿cierto? Y su cuerpo tenía que entrar en ese ayuno. Cuando Jesús fue bautizado y lleno de su Santo Espíritu, también fue llevado al desierto y estuvo allí también 40 días con sus noches. También iba a pasar algo muy importante.
Porque así como Moisés se preparó para poder recibir las normas, los mandamientos, lo que iba a regir al pueblo israelita, asimismo Jesús se preparó por este tiempo para poder cumplir la misión para la cual Dios lo había hecho hombre, para poder, una vez cumplida y hecha, digamos, la labor que ya sabemos de evangelización, de sanidad, de enseñanza, de darle a conocer la escritura al pueblo de una forma diferente, se estaba preparando para poder ir y pasar por esa pasión, por esa crucifixión y por esa muerte. Y si él no hubiera logrado vencer la tentación, cada una de las cuales el enemigo le propuso, no se hubiera podido cumplir el plan de salvación. Entonces, fíjense ustedes cómo bíblicamente hay dos varones, dos circunstancias en donde son 40 días y noches, porque venían eventos supremamente trascendentales para la humanidad. Y dice acá, les vuelvo a reiterar, el Señor será tu guía siempre. En los desiertos saciará tu hambre. Y pasamos por los desiertos. Ellos, Moisés, Jesús, pasaron por el desierto. Tuvieron que prepararse, tuvieron que sacrificar su cuerpo, tuvieron que entrar en esa comunión con Dios, con Dios. A tus huesos infundirá vigor y tú serás como un huerto regado. A mí me faltó la S. Y tú serás como un huerto regado. Imagínese usted, es un huerto regado. Es un huerto que va a dar fruto, ¿cierto? Es un huerto que toda semillita que se plante, o por lo menos la mayor parte de ellas, retoñará, dará tendrá ese desarrollo de su raicita creciendo, su tallito, sus flores, las que tengan frutos, pues frutos. Y serás cual manantial de agua. Mire qué hermosura esto que nos dice hoy el Señor. Todo esto el Señor no lo puede conceder, pero ya vimos atrás qué hay que hacer. Pero si nosotros nos esforzamos en hacer lo que a Él le agrada, también seremos grandemente bendecidos. Que el Señor nos tenga en sus manos y nos guíe siempre. Qué cosa tan maravillosa. Y la verdad necesitamos de esto. Y por eso también hay que orar tanto por nuestra patria y hay que orar tanto por los dirigentes, para que el Señor sea que le abra a ellos también sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que ellos busquen realmente de corazón al Señor y para que puedan ser lavados también, limpiados, transformados y llenos de su Santo Espíritu para que sean guiados para de verdad hacer cambios y transformaciones profundas que esta nación necesita. Entonces, aquí termina, de caudal inagotable. O sea, un manantial de agua de caudal inagotable. Imagínense ustedes, poder ser ese manantial, tú y yo, y cada uno de nosotros, llenos de la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor, dando aliento, dando pan, no solo el físico, sino el pan espiritual, el que nos va a llevar a la vida eterna, compartiendo, viviendo, siendo esa luz en medio de las tinieblas. Que cuando te vean, digan, ay, sí, yo reconozco a Pepito Pérez porque la verdad, qué persona tan generosa, qué persona tan idónea, qué persona tan ecuánime, qué persona
tan caritativa, tan pendiente, siempre tan servicial, siempre pendiente del otro, siempre mirando cómo ayuda, cómo entrega, siempre trabajando como una hormiguita para el reino de Dios. Ojalá el Señor nos ayude en su infinito amor a hacer a cada uno de nosotros esos hijos del Señor, que por su misericordia lleguemos a alcanzar toda esta bendición de la que nos habla hoy Isaías 58 en su versículo 11. En el versículo 6, también de Isaías 58, dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura, que lo habíamos visto arrancando, pero vi esta imagen y quise reforzar nuevamente porque el Señor vuelve y nos insiste. El ayuno que he escogido, Él mismo lo ha escogido, Él mismo nos está diciendo, mire, esto es lo que quiero que se haga. Y para que todo esto se haga, obviamente, nosotros como intercesores tenemos que aprender a discernir, a orar, a escuchar la voz del Señor, a dejarnos guiar en nuestra oración. Por eso hice énfasis nuevamente en este versículo. En Esdras 8:23, que nos dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Miren, en tiempos difíciles toca tomar, como les decía, medidas excepcionales también. Va acompañado, como lo dice Esdras, el ayuno de oración. ¿Y por qué ayunaban y oraban? Porque necesitaban la protección de Dios, porque necesitaban que el Señor les escuchara. Y efectivamente el Señor, como lo dice acá, los escuchó. Entonces, si ustedes y yo también ayunamos y oramos, el Señor va a escuchar nuestra oración como personas y como pueblo colombiano. Y necesitamos de eso. Dios sabe cuánto. ¿Qué dice Joel 2:12? Dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Nos está haciendo una vez más la invitación. Es que el Señor es tan misericordioso que no se cansa de insistirnos. Y a ratos seguimos siendo tan tercos, pero Él no pierde la esperanza de que al fin hagamos caso, obedezcamos. Vuélvanse a mí de todo corazón, es decir, de verdad, haciendo esa entrega y reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos, pidiendo perdón, orando por nuestra propia familia, orando por nuestra nación, orando por las otras naciones que están en este momento en conflicto. Hay tanto por hacer, mis amados, tanto que el tiempo no nos alcanza. Hay mucho que hacer en los dos sentidos, en lo terrenal netamente, por llamarlo de alguna forma, en el día a día, en el quehacer del día a día, pero también hay mucho que hacer desde lo espiritual. ¿Qué nos dice Mateo 6:16? Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Es una indicación muy clara, ¿cierto? No tiene mucha explicación. Sin embargo, vamos a ampliarla un tricito. El Señor ahí nos está diciendo así clarito, clarito, que cuando ayunemos, no se nos vea triste, decaídos. ¿Y por qué está así? No, porque es que estoy ayunando, es que llevo tantas horas, tanto. No, es que me tocó dejar tal cosa porque como estoy ayunando, no, el Señor quiere que nos vea, no, que no se note que estamos ayunando, mejor dicho. Que nuestro rostro no estén ahí todos alicaídos, sino que, no, normal, o sea, que la gente no se dé ni cuenta. Porque cuando estamos mostrando, y ay, es que, ay,
pues el Señor no se agrada tampoco con eso. Y tristemente ese ayuno se pierde, porque mire lo que nos dice acá, les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. Entonces, si estamos orando y ayunando con una intención específica, pero no tenemos cuidado de evitar caer en estas cosas que al Señor no le gustan, pues no vamos a recibir seguramente la respuesta que estamos esperando de parte de Dios, y entonces perdemos casi que el ayuno, diría yo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. ¿Qué nos dice en Nehemías 9, 1, 2? Dice, el día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. Entonces aquí hay varias cosas para resaltar. Se reunieron. ¿Quiénes? Pues ahí lo dice, los israelitas. Entonces no era un ayuno individual, ¿cierto? Sino era un ayuno grupal. 2, habían apartado a los extranjeros. ¿Por qué? Porque no compartían sus mismas costumbres, su mismo sentir y pensar con relación a Dios. Y a otras cosas seguramente también, pero digamos que puntualmente en ese caso concreto, con las cosas relacionadas con Dios. Pero hicieron además algo muy importante y lo dice en la parte final. Acá. Confesaron sus pecados. Y no solo los de ellos, sino los de sus padres. Estamos en tiempo de Cuaresma. Es importante la confesión. Sé que hay unas personas que son parte de nuestro grupo, bendito sea Dios, que no son de la religión católica. Pero para nosotros los que sí somos de la religión católica, y para todos, diría yo, lógicamente, pero digamos puntualmente para los que somos católicos, sabemos que están los sacerdotes y que debemos acudir a ellos para hacer ese sacramento de la confesión. Y pedir, por supuesto, perdón. También, para que se rompan esas cadenas y esos yugos, tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros ancestros. Ambas cosas son supremamente importantes, porque hay cosas que están en tu vida y en la mía que han sido heredadas. Heredadas. No solamente heredamos el color de los ojos, el tipo de piel, el color de la piel, el cabello liso o rizado, la estatura, etc. También todo lo espiritual. Y hay muchas cosas que están ancladas desde atrás con nuestros ancestros. Entonces, como están ancladas desde atrás, pues así mismo hay que pedir perdón por generaciones atrás para que sean rotas esas cadenas y esas ataduras. Así que si ustedes se van dando cuenta, ahí vamos extractando en qué momentos y por qué razones las personas en la Biblia ayunaban. Y por qué nosotros estamos invitados también a ayunar. Cuando estamos esperando o estamos en preparación, como le pasó a Moisés y a Jesús, para que pasen cosas excepcionales en nuestra vida o en nuestra familia o en nuestra comunidad incluso, esa es una de las razones por las cuales hay que ayunar y entrar en oración profunda con el Señor. Pero también cuando estamos en situaciones de peligro, ¿cierto? Ahí hay otra razón. Sigamos.
Mateo 6, 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, este pedacito es la contraposición al que vimos atrás, donde dice, no, pero no demudes tu rostro, no seas hipócrita, no ayunes para que te vean. Y digan, ay, tan linda la doctora está ayunando, ay, tan lindo fulanito está ayunando, ay, no, ese sí es un duro porque está ayunando. No, porque ahí ya perdimos la bendición que estamos esperando y ya perdimos hasta no solo la bendición de pronto para nosotros mismos, sino para nuestra familia o nuestra comunidad o nuestro país, ¿cierto? Sino que está bien presentadito, perfúmate, bien acicaladito, para que nuestro papito Dios, que nos ve y conoce la intención de nuestro corazón y conoce el por qué, el para qué estamos ayunando. Entonces, como lo dice acá, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, que tendremos la respuesta a eso que estamos pidiendo. Así de sencillo y así de complejo a la vez. ¿Qué nos dice Hechos 13:2? Dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Cierto? Estaban discípulos del Señor, estaban personas creyentes y estaban en su ayuno y estaban ministrando y les dice el Espíritu Santo, dice cómo hay respuesta, cuando damos una respuesta puntual del Señor, ayunamos, oramos. Aparte, me da una instrucción puntual el Espíritu Santo, ¿cierto? Mire, y es en este caso que se apartara a dos personas, a Bernabé y a Saulo, quien fue después llamado Pablo, ustedes lo saben, para la obra a la que los he llamado. Entonces, fíjense cómo también el ayuno permite que el Señor nos prepare, así como preparó a Moisés y preparó a Jesús para que pudieran cumplir con la misión que les había sido asignada. Mire qué bonito esto también. Esther, que llegó a ser reina, en el capítulo 14, versículo 2 dice, se había quitado su elegante vestido y se había puesto ropa de luto hecha tiras. En lugar de sus caros perfumes, se había cubierto la cabeza de cenizas y polvo. Humilló ásperamente su cuerpo y con las desatadas trenzas de su cabellera cubrió su atrayente figura. Estaban en una situación de peligro inminente, no solo Esther, sino todo el pueblo judío por un decreto donde se ordenaba asesinar a los judíos. Así de sencillito. En otra versión bíblica que tengo aquí a la mano, que es la Sagrada Biblia de América, de ediciones San Pablo, en ese pedacito donde dice acá, humilló ásperamente, la versión que les digo dice, mortificó diariamente su cuerpo con ayuno y ocultó su espléndida cabellera. El resto está igual. ¿Qué nos dice San Marcos 9:29? Y les dijo, este género, están hablando de que hay una persona con espíritus inmundos y que nada que salía, los discípulos oraban y nada que se lograba nada. Entonces Jesús es quien les está diciendo y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces ahí hay otra indicación de cuándo ayunar. Cuando estamos orando en intercesión por una persona, por una familia, y tiene situaciones espiritualmente complejas porque tiene puertas abiertas por su pecado, por el pecado de sus antepasados. Y hay incluso posesiones demoníacas.
pues esos espíritus inmundos lógicamente no van a salir así tan fácil, ¿no? Ay, sí, qué felicidad, vinieron a sacarnos, entonces ya no fuimos. No, ellos hacen también sus cositas para permanecer ahí. Ellos oponen resistencia. Entonces, una clave, una herramienta poderosa, un arma poderosa para poder enfrentar esas situaciones, pues ahí están las dos palabritas resaltadas con la mayúscula, oración y ayuno. Decide que ahí haya otra indicación de cuándo y por qué y para qué hacer ayuno. Deuteronomio 9, del 9 al 10, que habla de lo que les contaba de Moisés, y dice aquí: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Imagínense, yo me quedaba hoy analizando, ¿no? Mientras iba montando la prédica, decía, increíble, porque 40 días, Moisés, un ser humano como ustedes y como yo, y el Señor le llevó y le permitió resistir. Imagínense usted resistir 40 días y 40 noches, porque yo hoy pensaba, decía, bueno, Señor Jesucristo, tú también hiciste 40 días. Caramba, pues, como quiera que sea, tú eres el Hijo de Dios. Pero fíjense ustedes, a Moisés el Señor, que tanto lo amó el Padre y que lo eligió para todo lo que ya sabemos casi nada, para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando ya habían salido de aquella esclavitud y les necesitaba entregar los 10 mandamientos que iban a regir a la humanidad por el resto de los siglos, algo supremamente importante, estuvo esos 40 días. ¿Y quién le pudo ayudar a resistir todo eso? Pues el Padre, que iba al encuentro con él. Eso es algo realmente asombroso, para mí maravilloso. Y darnos cuenta que ambos varones, cada uno en su momento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo hicieron, no, pues tremendo, o sea, admirable, espectacular, me pareció a mí la verdad. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Imagínense esa hermosura, escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Escritas con el dedo de Dios. Imagínense ese encuentro. ¿Cómo sería también ese éxtasis de Moisés allí? Y ahí es cuando reflexionamos, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no logramos muchas veces como ese grado de espiritualidad? Y yo sí creo que la respuesta es porque nos hace falta mucha más dedicación, mucho más entrega, mucho más compromiso, mucha más intimidad, mucho más buscar esa presencia del Señor. No sé, cada uno analizará y sacará sus conclusiones. En segunda de Samuel 12, del 22 al 23. Entonces, lo que acabamos de la anterior, ¿quién fue? Pues Moisés. Aquí, ¿quién fue? Fue David. Ustedes recuerdan lo que pasó con David, ¿no? Y con Urías, uno de sus mejores soldados. Y que él un día cualquiera se levantó, se quedó mirando allá hacia el río y vio una mujer preciosa y de una vez la mandó traer a sus habitaciones y estuvo con ella. Y producto de esas situaciones, ella quedó en embarazo y obviamente no era el esposo, era del rey David. Entonces él no solamente quiso tapar al principio la falta, que lo veíamos en otra de las charlas,
haciendo que, bueno, llegó Urias y entonces, mira, Urias, pero vete a tu casa, pero ve con tu mujer, mira que vienes del campo de batalla, y Urias resulta que no quiso entrar ni a la casa siquiera, sino que de guardia todo el tiempo porque era un excelente soldado y fiel ahí. Entonces dijo David, no, y ahora, como dirían por acá coloquialmente, ¿y a quién le echo ahora al muerto? ¿Cómo me deshago ahora de este problemita? Porque un embarazo no se puede ocultar. Un tiempito y después igual sale a la luz. Entonces iba a salir a la luz su pecado. Entonces, peor aún, pensó lo que hablamos ahorita. Todo empieza ahí, en nuestra cabecita. Las malas ideas, muestran cómo hago, y siguió trabajándola hasta que ejecutó su plan. Lo mandó allá al frente de batalla y antes con una carta para que su superior lo pusiera en la parte más cruenta donde era casi que seguro que lo iban a asesinar. Y preciso así fue. ¿Para qué? Para poderse quedar con la chica. De esa infidelidad nació un niño. Pero el profeta, como el Señor no deja nada oculto, fue a visitar a David, el profeta Natán. Y cuando le propone como una parábola, porque así está el término, hoy revisando la cita, donde le dice, no, pues es que había tal situación, y entonces imagínese, el que tenía más le quitó al que tenía menos, y entonces le quitó tal, y David, no, eso ahí merecería la muerte, ¿no? Y le contesta el profeta, pues ese el ejemplo eres tú, querido rey David, porque has pecado, has hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios, o sea, quedó con Dorito, el pobre David. Y entonces dice acá, es verdad que cuando el niño estaba vivo, porque ese niño se enfermó y al final ese niño muere, ¿no? Dios le perdonó la vida a David, pero como castigo, el niño murió. Es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Es decir, que para David fue un dolor desgarrador ver a ese hijo enfermo y verlo fallecer. Sin embargo, lo intentó, ¿cierto? Era una situación muy complicada porque David realmente, como dirían los jóvenes, la había embarrado ya hasta el fondo. Lo que hizo estuvo muy mal y pues merecía ser castigado, merecía ser corregido y el Señor le amaba tanto que le dio una oportunidad, pero no lo dejó sin castigo. Es como cuando tú vas y rompes el vidrio, ¿no? Ay, sí, qué pena, sí, disculpen, es que el niño, es que fue un accidente, sí, claro, muy disculpado, pero igual tienes que pagar el vidrio. Quitas tus pedazos y me traes al vidriero para que instale el vidrio nuevo, pero disculpado quedas. Más o menos así nos pasa y así le pasó a David. Entonces él en medio de su agobio lloró, ayunó, clamó, porque pensaba que de pronto así Dios le iba a permitir que ese niño viviera, pero no. En este caso la voluntad de Dios fue clara. Entonces también es algo importante para analizar. No todas las veces el Señor nos va a conceder, por más que de pronto hagamos ayuno, hagamos oración, lo que estemos pidiendo. Por la razón que sea, en este caso concreto David, pues fue por su pecado, un pecado muy grave. En otros casos pueden ser otras las razones, simplemente no es la voluntad de Dios y pues no nos lo concede. Así ayunemos, así clamemos, así, por ejemplo, que una persona está gravemente enferma, que le estamos clamando para que el Señor, si es su voluntad, la sane. Pero si es la voluntad de Dios, pues será sanada la persona y si no, pues no será sanada. En este caso, el niño falleció. Daniel, un profeta, en el capítulo 9, versículos 4 y 5 dice, esta fue la oración y confesión que le hice, ahí habla Daniel, ¿no? Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes.
Ahí Daniel está intercediendo, orando, clamando al Señor, pues por su pueblo. Pero mire cómo Daniel hace ese reconocimiento que nosotros también tenemos que hacerlo, porque es que a ratos somos muy olímpicos. Hacemos lo que hacemos, lo hacemos mal y fuera de eso bravos. Fuera de eso bien orgullosos, bien pretenciosos, ¿no? Ah, no, pues que el Señor me tiene que dar porque es que yo, no, no, mire el modelo de oración que hace Daniel, ¿no? Reconoce primero la grandeza de Dios. También cuando dice Dios grande y terrible, dice terrible es porque cuando el Señor se enoja, se enoja. Mire lo que le pasó a David. Le perdonó, no le quitó la vida a él, pero el niño sí se lo llevó. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, Daniel le está diciendo, eres grande y terrible, Señor. Cuando tu enojo es terrible, yo lo interpretaría así. Cuando te enojas, te enojas. Y cuando hacemos las cosas bien mal, pues vienen consecuencias también graves. Pero insiste Daniel en que cumples, porque Dios es un Dios que cumple y es un Dios que pacta también con los seres humanos, con nosotros, ¿cierto? Pero mira cómo resalta Daniel cuando dice con los que te aman y enseguidita y obedecen tus mandamientos. Aquí nos está invitando una vez más el Señor y vuelvo a insistir, estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de preparación, en tiempo de arrepentimiento, en tiempo de confesión, en tiempo de ayuno, preparándonos para lo que va a ser la Semana Mayor, la Semana Santa, el tiempo de reflexión, de oración más profunda, etcétera, etcétera. Y Él está diciendo, hemos pecado. Señor, sé que yo he pecado y el pueblo ha pecado. Eso es lo que está haciendo Daniel ahí. Hemos hecho lo malo, hemos hecho lo incorrecto, lo que a ti no te agrada. Y lo dice puntualmente, hemos sido malvados, rebeldes. Y es que, mis amores, de verdad, así estamos siendo. O sea, de verdad que hay tanta maldad en esta tierra, Dios mío, tanta que uno dice, Dios mío, no hemos aprendido nada, 2 años y pico de COVID, ¿cuántos muertos en el mundo entero, por favor? Y todavía no cambiamos nada, no queremos dejar nuestros malos hábitos, no queremos buscar de Dios, no estamos enseñando a nuestros chicos, ya aún enseñándoles desde niños, están en etapas de rebeldía, en etapa de no querer saber mucho nada de Dios, en unas actitudes desafiantes cuando se les habla del Señor, no quieren recibir una instrucción, o sea, desde niños ya somos rebeldes. Imagínense, ahora a medida que crecemos muchas veces, en vez de que baje esa rebeldía, antes aumenta. Y antes somos más desafiantes con el Señor. Pero Daniel nos está diciendo, oiga, reconozcamos delante de Dios nuestro error, que no estamos cumpliendo mandamientos, que nos hemos apartado, que hemos hecho lo incorrecto. Reconozcámoslo para que el Señor pueda tener piedad de nosotros y nos pueda perdonar. Nehemías 9:1-3, él dice, el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto, se echaron ceniza sobre la cabeza, habiéndose separado los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Mira cómo insiste el Señor en esa confesión, en asumir la responsabilidad, y aquí incluye también, por supuesto, leer el libro de la ley, leer la palabra del Señor. Y luego, mire, un nuevo elemento, y lo adoraron, lo exaltaron, lo glorificaron. Siempre hay que reconocer la grandeza del Señor. Aquí está Esther, que ya hemos visto, otro fragmentico, en el 4, capítulo 4, y los 2 versículos que están ahí señalados, dice, Esther le envió a Mardoqueo esa respuesta, porque lo veía mi mami ahora en el grupo de ella también, sobre una serie de eventos, ¿cierto? A los que se vieron abocados
Esther, Mardoqueo, el pueblo judío, etcétera. Entonces, como están en una situación de emergencia donde van a ser asesinados los judíos, incluso Esther siendo reina, la esposa de aquel varón, también era judía, también la vida de ella corría peligro. Entonces, Mardoqueo le hizo llegar razón a Esther. Oiga, póngase pilas porque mire lo que está pasando. Entonces ya aquí ella le envía a Mardoqueo la respuesta a esa petición que él le ha hecho. Se ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con eso me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley y si perezco, que perezca. Porque lo que nos explicaba mi mamá hace un rato, por más que ella fuera la reina, no podía ir ante el rey sin que el rey le hubiera llamado. Pero ella pide a Mardoqueo y a su pueblo que ayunen por ella para que ella pueda lograr con éxito presentarse ante el rey y la situación que los amenazaba pudiera cambiar, como efectivamente sucedió. Ahí es donde yo vuelvo a insistirles la importancia de que oremos por nuestros líderes, tanto civiles como eclesiásticos. No podemos dejar a un líder solo, no podemos asumir que porque el líder, el sacerdote, el pastor, líderes más chiquitos, si lo podemos llamar así, como mi mamá, como yo, ¿sí? Obviamente frente a otros somos chiquiticos, chiquiticas, solitas o solitos, pueden y ellos no necesitan que nosotros oremos ni ayunemos por ellos ni nada, no, al contrario, y con esto nos está diciendo el Señor cuán importante es que no dejemos solos a los líderes y a los pastores, a todos los que nos pastorean. Todos necesitamos la oración de los demás, todos, cada uno de nosotros, y de hecho me parece hermoso cuando Dios mismo ha inquietado el corazón de personas, por ejemplo, el grupo. Dicen, a veces a mí me llaman, doctora Angelita, doctora Luz Ángela, estamos orando por usted porque sentimos la necesidad de orar por usted. Dios nos ha inquietado a orar por usted, por su esposo, por sus hijos. ¿Cómo están? Entonces eso es algo que a mí me parece tan maravilloso de parte de Dios, que inquiete a otras personas también a orar por mí, por mis hijos, así como me inquieta a mí a orar por muchas, muchas personas. Entonces, qué bonito que Dios a unos y a otros nos inquiete para poder ser escuchados, pero también para poder llevar con éxito las labores y las tareas que nos toca asumir a cada uno de nosotros, y más cuando son las cosas del Señor. Esther 14:1 dice, la reina Esther también fue a pedirle auxilio al Señor ante el peligro que amenazaba su vida. ¿Sí? Y de hecho hay una oración preciosa que es la oración de Esther, que también ustedes ahí la pueden buscar. En Deuteronomio 9:11, que habíamos visto el 9 y el 10, aquí nos quedó el 11, dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Ese sí, me disculpan que me quedó ahí, al armarla se corrió, la corrí mal, no sé, bueno, pero esa viene en correlación con las que ya habíamos visto. Entonces, mis amados, como hemos visto a lo largo de esta prédica, las situaciones que nos pueden llevar a un ayuno son varias. La forma de hacerlo no es solamente mortificando, sacrificando nuestro cuerpo, el alimento, sino compartiendo con otros, con aquel que está necesitado, con aquel que está desnudo, con aquel que está oprimido, desde lo
espiritual y en tantos otros sentidos, con aquel que necesita esa voz de consuelo. Es decir, que ese ayuno tiene que ir acompañado de esas acciones concretas. Y debe ser acompañado con oración. Con oración. Ahora bien, yo imagino que más de uno de ustedes estará preguntando en su cabecita, bueno, pero si yo tengo aquel problema de salud, ¿debo o no debo ayunar? ¿Puedo o no puedo ayunar? Yo siempre le digo a las personas cuando me hacen la pregunta, ora y pídele al Señor dirección, porque yo he hecho en algunos momentos de mi vida un ayuno, por ejemplo, de 24 horas. Pero en este momento de la vida no puedo hacer ese tipo de ayuno. ¿Por qué? Porque mi situación de salud en ese momento realmente no me lo permitiría. ¿Sí? Porque tengo un lío del estómago, porque pues por varias circunstancias he bajado de peso, estaba un poquito pasada para, no mucho, porque mi esposo se dice, no, pues 2, 3 kilos, uy, qué gorda. Pero sí estaba un poquito por encima del peso que normalmente yo venía manejando hace 1 año, 2 años atrás. Ahorita estoy dentro del peso que debo tener, pero pues, por ejemplo, estaba pesando 54, 55 kilos, incluso alcancé a llegar a pesar. Y pues yo por mi estatura no debo pesar tampoco más de 52, pero pues me llegué a bajar incluso a 49,5. Entonces, ya ahorita estoy más niveladita en mi peso, pero por el tema del estómago, no estoy haciendo en ese momento ayuno de alimentos. Estoy sacando algunas cosas, incluso por indicación médica, y como mi cuerpo está como en esa etapa de transición, que ha perdido peso, que he estado con algunos quebrantos de salud, no estoy haciendo ayuno de alimento. Pero, ¿qué sí puede uno hacer? Y que definitivamente Dios a cada uno le inquietará. El que puede hacer el ayuno de alimento, el que no tiene un problema de salud, el que quiere ofrecerle ese ayuno al Señor, el Señor igualmente le dará la fuerza para hacerlo. ¿Por cuánto tiempo? Sería la siguiente pregunta. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Porque revisando el tema, Daniel, por ejemplo, algunos días de ayuno, el profeta Daniel los hizo no quitando del todo los alimentos, sino quitó algunos de los alimentos, por ejemplo, las carnes. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos hacer eso. No quitar todos los alimentos, todo el agua, pero sí podemos suprimir algunos alimentos que de pronto nos gusten mucho y ofrecemos eso como ayuno. Vamos a poner otro ejemplo. Les gusta mucho a algunas personas el tinto. Entonces, ofrecen ese ayuno, no consumir el tinto y ese tiempito que dedicaban a tomarse su tintico, entonces entran en oración. A otros puede ser que les guste mucho la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces hacen ese ayuno de Coca-Cola. Si las personas pueden, sienten que deben hacer ese ayuno de alimentos, pues uno es quitando algunos alimentos, otro es quitar toda una mañana, por ejemplo, en los alimentos y solo consumir agua. O todo un día y solo consumir agua. O una mañana y no consumir ni alimento sólido ni líquido. ¿Sí? O sea, hay varias formas en que podemos hacer ese ayuno. Pero definitivamente, como lo vimos, ese ayuno va acompañado sí o sí con oración. Debe ir acompañado con una obra de misericordia. Porque ahí lo vimos en Isaías 58, el ayuno que verdaderamente le agrada a Dios. Hay que hacer dentro de nuestra oración una aceptación de nuestro pecado
del pecado de nuestros antepasados, un reconocimiento de eso, pedir perdón, confesar el pecado, para que el Señor escuche nuestra oración y si es su voluntad perfecta, nos dé respuesta. ¿Cuándo más hay que hacer un ayuno? Lo veíamos ahí. Hay demonios y hay situaciones espirituales puntuales donde si tú no ayunas, no tendrás la victoria. En situaciones de peligro, ahí también está indicado hacer el ayuno. Cuando nos estamos preparando, cuando el Señor nos lleva y nos inquieta hacer esa preparación, como le pasó a Moisés, como le pasó a Jesús, como le pasó a Esther, etcétera, etcétera. O sea, cuando hay momentos cruciales, se necesitan medidas especiales y una de esas medidas especiales, pues es el ayuno acompañado con la oración y siempre, siempre, siempre esforzándonos por cumplir los mandamientos. Porque les voy a poner otro ejemplo puntual. De nada sirve que hagamos ayuno si no cumplimos mandamientos. O sea, ese ayuno es porque a Dios más que el sacrificio le gusta lo que ya vimos. Y si yo hago esas cosas, estoy cumpliendo mandamientos. Tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca, porque lo mismo no sirve de nada hacer un ayuno si de 5 palabras, como siempre yo les digo, 1 más 6 son groserías. No sirve de nada. Tampoco sirve de nada si yo hago un ayuno y me pongo de un genio que vuelo y trato mal a Raimundo y todo el mundo. No estoy haciendo nada tampoco. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuándo más está indicado hacer el ayuno? Pues cuando hay una situación muy puntual, un problema de salud muy grave, por ejemplo, una situación económica muy complicada, por ejemplo. Yo puedo ofrecer ese ayuno y va confesado, va acompañado de esa confesión del pecado, va acompañado de ese arrepentimiento, va acompañado de oración, va acompañado de adoración, va acompañado de la obra de misericordia. Entonces, si se dan cuenta cómo hoy con esta prédica nos empiezan a quedar claras más cosas y no tiene que enterarse todo el mundo. Ahora, tú puedes hacer el ayuno solito, pero es que fíjese ustedes que también hay varios ejemplos donde el ayuno, según la situación, requiere de ayuno colectivo, como lo que nos está pasando con Colombia. Estamos en una situación muy difícil, muy complicada, porque ustedes saben, y yo lo sé también, cuán difícil ha sido desde hace años, desde Simón Bolívar. Si ustedes y yo nos ponemos a analizar la historia de Colombia desde bien atrás, siempre, desafortunadamente, Colombia ha sido marcada por la violencia, por la brutalidad, por la cantidad de muertes, por el derramamiento de sangre, por la inequidad. Siempre ha habido pobres y desde la Biblia y siempre los habrá y siempre ha habido gente con muchísimo dinero y creo que seguirá habiéndolo, aunque este paso que vamos, quién sabe, porque como están las cosas de difíciles, pero digamos que si ustedes y yo analizamos y leemos las historias bíblicas, eso ha existido siempre y Colombia no ha sido la excepción. Y ha habido también, pues obviamente, mucho pecado de nuestros ancestros, mucha brujería, mucha hechicería, o sea, mucha cosa que desagrada a Dios. Los presidentes, así como unos se han esforzado por hacer y han logrado hacer buenas cosas, pues desafortunadamente hay muchos otros que no. Pero ahí tú y yo y todos nosotros tenemos gran responsabilidad también porque muchas veces no los acompañamos con oración. Los dejamos solos. Tú y yo de pronto no somos, no sé si alguno aquí tiene la fortuna pues de ser amigo o amiga personal de uno de los presidentes o expresidentes. Yo por lo menos no he tenido esa oportunidad. Pero sí es nuestro deber orar por ellos, por el presidente, por el vicepresidente, por los senadores, por la gente que tiene ese tipo de cargos, por los de la rama judicial, por los jueces, por los de la Corte Suprema, porque ellos son
los que llegan a tomar decisiones tan trascendentales y tan graves como lo que está pasando acá también con el tema del aborto, por ejemplo. Entonces, todo esto también nos debe inquietar para que analicemos, oiga, ¿en qué situaciones estoy? ¿A qué me estoy enfrentando, cierto? Cuando hay demonios en la gente, cuando hay posesiones, cuando hay una esclavitud tremenda porque el enemigo ahí encontró casa, techo, comida y está bien cómodo y pasándola bien bueno y atormentando harto a la gente, pues también hay que hacer el ayuno, porque si no se hace ayuno de oración, no vamos a tener ese respaldo y la autoridad que Dios solo Él nos la puede dar para que salga eso que está ahí atormentando a la persona. Entonces, cada uno, es mi invitación también, debe orar, preguntarle al Señor por medio de su oración, que ponga en tu mente y en tu corazón la forma en que Él quiere y espera que cada uno de nosotros ayunemos, con todos los elementos que ya hoy vimos. También sería bueno que, porque eso es a nivel individual, ahora a nivel grupal, también sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo y estableciéramos unos días de ayuno por nuestra patria, por todo lo que se nos avecina en la elección de presidente. Entonces, podríamos ponernos de acuerdo y decir, bueno, de mañana, por ejemplo, hasta el otro viernes vamos a hacer un ayuno y tratemos dando un lapso de tiempo. Si nos vemos que es más fácil en la mañana, digamos, para hacer la oración, o si vemos que de pronto es mejor en la noche. También otra forma de hacer ayuno es sacrificando cositas, es decir, tiempo que a veces empleamos en ver televisión, en hacer A, B o C. Entonces decir, no, no voy a ver novela, no voy a ver noticias, voy a entrar más bien en oración, voy a sacrificar tal programa que tanto me gusta, no lo voy a ver. Y en cambio de eso hago oración. Entonces, pues, me surge esa idea ahorita que les digo, y de pronto podríamos de verdad analizar ahorita y ponernos de acuerdo y decir, bueno, dejar un tiempo, una horita, por ejemplo, planteada en la mañana y otra hacia la noche, porque algunas personas corremos más en la mañana por los niños, por el trabajo, y de pronto es más difícil, pero igual podríamos decir algo, por poner un ejemplo, de 5 a 6, no sé ustedes, pero creo que varios de nosotros estaremos levantados ya a esa hora, podríamos estar orando todos los que a esa hora podamos, por dar un margen de tiempo. Y en la noche, nuevamente, por poner otro margen de tiempo de 8 a 9 de la noche o de 9 a 10, ¿sí? Para que cada uno donde esté en ese momento estemos orando. Y estemos orando y clamando por Colombia, estemos orando y clamando para que el Señor rompa. Y ahorita pues igual lo vamos a hacer todo ese pacto que ha hecho ese caballero, Petro, porque pues ya Dios lo ha mostrado y por eso lo puede uno ya también hablar explícitamente, que vendrían tiempos aún más difíciles para Colombia a la hora que él llegue a subir a la presidencia. Y mucha gente, no sé ustedes si lo hago con todo el respeto, ni me ha faltado porque no pretendo herir susceptibilidades ni hablar de política, pero ante un mandato, porque a través de varios profetas el Señor lo ha mostrado que es así y por eso lo digo, debemos orar, debemos clamar, debemos gemir, debemos ayunar, debemos suplicar para que el Señor tenga piedad de nosotros, porque lo que se viene no es fácil, no es bonito, como mucha gente está obnubilada y cree que sí, que eso va a ser como El Salvador, pues, y resulta que nada de eso va a ser así, por una y simple y sencilla razón, porque una persona que no tiene a Dios como su centro,
no va a pedir dirección de Dios, lógicamente. Y por lo tanto, no va a poder tener el discernimiento y no va a poder tener, como lo decía Isaías, luz, no va a poder ser luz en medio de las tinieblas. Una persona que apoya, porque sé que es así, lo escuché directamente, el aborto en las condiciones que ya sabemos, semana 24. Eso es un crimen, un asesinato, o sea, es una cosa brutal. Y que ese señor haya felicitado a la corte y diga, muy bien, está muy bien hecho, claro, sí, el derecho para ustedes, mujeres, a que decidan sobre su cuerpo. Ahí ya nomás da la pauta de lo que nos viene pierna arriba, nomás con eso que ya hizo la corte, ya eso está trayendo maldición a nuestra patria. Y que un candidato a la presidencia manifieste abiertamente también que sí, que él está de acuerdo, que le parece muy bien, pues calcule lo que nos espera. Y vuelvo y les digo, no sé aquí a favor de quién, cada uno de ustedes políticamente hablando de usted, este no es un grupo político, este no es un grupo de oración, pero sí ya me animo a invitarlos a hacer esa oración, independientemente que ustedes estén de acuerdo o no con lo que yo esté pensando, porque no es, vuelvo y les digo, ni siquiera lo que yo estoy pensando, sino lo que ya el Señor ha revelado a través de profetas, incluso fuera del país, de que vienen tiempos muy difíciles y muy complicados para Colombia, porque este varón de Dios no quiere saber nada, no tiene a Dios en su corazón. De hecho, yo he venido orando, ya lo digo también a nivel personal, y el Señor hace tal vez 3 o 4 días me mostró a mí, yo estaba orando por Colombia, estaba orando puntualmente por Petro, estaba pidiéndole al Señor que me mostrara y que me guiara. Y la verdad, el Señor a mí mismo me mostró varios rituales que se han hecho por chamanes, por brujos, por hechiceros, para que Él suba a la presidencia. Y lo puedo decir así porque es que Dios a mí me lo dio a conocer así. Entonces ese me dijo, rompan toda esa brujería, toda esa hechicería que se está llevando a cabo, hija. Rompanla, oren, clamen a mí. Yo cumplo con estarlo haciendo y con invitarlos a ustedes a que lo hagan. Porque, mis amados, después no nos estemos quejando. Después no nos estemos quejando. Ahora, con todo el amor les digo también, tenemos que ser coherentes, coherentes. Si nosotros somos personas de oración, estamos obligados, es una exigencia o que la palabra lo pide, a orar por los que nos van a liderar. Cuando ya estén liderando, a orar para que lideren bien. Si somos creyentes, si decimos amar a Jesús, tenemos que esforzarnos por cumplir los mandamientos. Pero si además de eso, vamos a escoger personas que no creen en Dios, que sacan, porque ese es su plan, porque también lo escuché directamente, cuando estuvo lanzado para la anterior candidatura presidencial, que le dijo, no, Colombia es un país laico, con libertad de cultos, pero por lo mismo no, si yo llego a ser presidente, no va a enseñarse la palabra de Dios, ni en escuelas, ni en jardines, ni en universidades, ni en ningún lugar de ese estilo. Así que, ¿qué nos espera? Vuelvo y les digo, una persona que no conoce a Dios, que no le interesa, que no lo tiene presente para nada, pues obviamente no le interesa cumplir mandamientos, no le interesa que se lleve la palabra de Dios, no, y nosotros no podemos estar cómodos con eso. Y si están cómodos, pues los invito a que reflexionen con todo el amor y el respeto. Pero creo que sí nos toca, porque es que no podemos estar de acuerdo con personas que estén de acuerdo con ese tipo de cosas, con la homosexualidad, con el lesbianismo. No, porque eso lo que va a traer es más maldición a nuestra patria.
Cuando hay un líder que está pegado a la mano de Dios, como pasó con Moisés, les pongo ese ejemplo. No es que al pueblo le fue muy fácil pasar por el desierto y salir de la esclavitud. No, no fue sencillo. Ahora, ellos desobedecieron, ¿no? Porque si hubieran obedecido, hubieran sido unos días. Como desobedecieron, no fueron unos días, ¿no? Fueron muchos años pasando allá por su desierto. Entonces, un líder que está lleno de Dios, un líder que clama a Dios, un líder que pide dirección de Dios, es una bendición para un pueblo, para una nación. Pero un líder que saca a Dios de su casa presidencial, un líder que saca a Dios de su vida, un líder que pretende sacar a Dios también de la vida de los demás, y fuera de eso con poder, sálvenos, Señor. Un líder que está de acuerdo con el aborto, un líder que está de acuerdo con la homosexualidad, o sea, es un líder que va a traer maldición a nuestra patria, aunque muchas personas puedan o no estar de acuerdo con lo que les digo, pero desde la parte bíblica y desde la parte de revelación que Dios le ha dado a varios profetas, donde abiertamente están diciendo, oren, rasguen su corazón, clamen a mí para evitar que eso pase, porque si no claman, así va a pasar. Y Colombia va a entrar en una violencia y en una cosa que no quiero ni imaginar. Peor que en Venezuela, les digo. Peor. Porque es que nosotros desafortunadamente tenemos ya una larga historia de violencia y de grupos al margen de la ley. Tanto guerrilla como después cuando surgió esa situación tan compleja del paramilitarismo también, ustedes y yo lo sabemos. Entonces, pues nos toca orar. Yo los invito. Y si de pronto ustedes allá que me están oyendo dicen, no, nosotros no, puede que estén de acuerdo, digan sí, lo que Luz Ángela está diciendo, le hallamos razón, tiene todo el sentido. Puede que digan, no, esta señora que está hablando. No lo sé. Solo los invito a que oigan, analicen, reflexionen y ustedes mismos también oren. Y que Dios también les dé discernimiento. Porque dicen por ahí, soldado advertido no muere en guerra. El Señor nos está dando la oportunidad, pueblo, de que oremos, clamemos, rasguemos nuestro corazón, nos arrepintamos y pidamos perdón en nombre del pueblo colombiano, de todos los que habitamos esta preciosa nación, para que Dios no permita que haya suba quien no tiene que subir. Y el que suba, que sea porque Dios realmente gobierne su corazón e inquiete su corazón a buscarlo permanentemente para tomar buenas decisiones, porque Colombia tiene muchos problemas y problemas todos graves. Así que necesitamos un dirigente de verdad, que Dios sea quien le guíe. Ahí les queda puesta esa inquietud, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, porque ya nos toca pasar a hacer las oraciones. Hay muchas situaciones de enfermedad, hay que orar por Rusia y Ucrania, obviamente hay que orar por Colombia. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues pasamos de una vez a hacer la oración. Luz Ángela, buenas noches. Yo tengo una duda. Dime, Liliana, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, si yo decido hacer un ayuno de alimentos, Sí. ese ayuno necesariamente debe hacerse desde las primeras horas del día o puede hacerse después de mediodía. Me explico, yo puedo desayunar y después de mediodía hacer el ayuno, o necesariamente tiene que ser desde primeras horas del día. No, tú puedes ofrecerlo porque, por eso les decía, así como lo planteas, puedes ofrecer el ayuno. Es decir, tú puedes desayunar moderadamente, consumir de pronto agua en el resto de la mañana y decir, bueno, Señor, yo te voy a ofrecer un ayuno desde el mediodía, por decirte algo, hasta las 6 de la noche, ¿sí? 6 de la tarde. Y después de eso, ese tiempo
lo más que puedas estar en oración, leyendo la palabra, porque todo eso es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Que se lee la palabra, que sea todo lo que ya hay. Y luego cuando tú levantes el ayuno, entonces no, porque esa es otra cosa importante ya que tú estás haciendo la pregunta, que no nos pase también, ¿no? Porque hay gente que hace ese ayuno, listo, pero a las 6 de la tarde, como levanta el ayuno, entonces se come, lo que no se come el almuerzo, se lo come de almuerzo y cena. Entonces se sirve tremenda bandeja paisa, bueno, estoy exagerándoles, ¿cierto? Porque tengo un hambrerón y entonces no, o sea, me tomo, consumo una comida leve, pequeña, moderada, ¿cierto? Y no me voy a repletar de comida, porque es que así le pasaba con todo el amor, les cuento esa anécdota, manera de anécdota, a una prima de mi papá, ¿no? Entonces la llamaba mi mami y vamos a ponerle Pepita Pérez. Hola Pepita Pérez, no Rosita querida, aquí ayunando, no sé qué. ¿Y hasta qué hora vas a ayunar, Pepita Pérez? No, pues hasta tal hora. Ah, ok. No, pero mi Rosita, después de que ya levanté el ayuno, eso, me comí esto, aquello, lo otro, no, es que tenía un hambre. Entonces, pues ahí prácticamente se perdió todo el ayuno, ¿sí me hago entender? Porque claro, no desayunó, por ejemplo, no almorzó, pero a la cena se comió pues lo que se hubiera comido en desayuno, almuerzo y comida, pues no, o sea, no sería y no es lo correcto. Entonces, tú puedes hacerlo si quieres hacerlo después de mediodía o desde el mediodía, por decir algo, hasta las 6 de la tarde, claro que sí. Si otras personas sienten que les es mejor, además, para poder hacer oración y eso, en la mañana, entonces, por ejemplo, cenaron hoy tipo 7, 8 de la noche, tomaron algo de agua, listo. Y al otro día, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hacen su ayuno, ¿sí? No vayan a exagerarse en hacer un ayuno de todo un día, por ejemplo, y ese día, y lo digo por mí misma porque es que la otra vez me pasó, hice el ayuno de 24 horas, pero cometí varios errores. Ese día que hice el ayuno, hice mucha actividad física, porque estaba yendo a clases de natación, porque tenía que hacer la rutina normal de casa y de los hijos. Entonces, claro, al quemar tantas calorías, porque estaba, imagínense, hora y media de natación, eso es harto. Y todo el trajín del día, pues no, la verdad, al otro día casi me muero. Porque duré las 24 horas, pero faltando 10 minutos para levantar el ayuno, me dio de todo. Me dio de todo, además que yo tengo mi lío de el manejo con los azúcares, de carbohidratos, entonces a mí siempre me toca cuidarme en esa parte, ser muy cuidadosa, incluso hace rato quité el azúcar, los jugos, etcétera. Yo desde casi que desde los 18, 19 años tuve mi lío con los carbohidratos y entonces a mí me toca tener cuidado con esa parte, con el ejercicio, con eso, para evitar llegar a volverme una diabética. Claro, yo ese día que ofrecí el ayuno, habíamos dicho que se iba a hacer y pues yo lo ofrecí, pero a mí me pareció fácil que yo podía seguir haciendo mi misma rutina y me fui tranquila, fresca a mi clase de natación y luego a los niños y luego aquí la casa. No, por Dios, casi me da el soponcio y yo fue demasiado porque claro, hice mucha demanda de calorías y mi cuerpo no estaba recibiendo alimento, ni agua, ni lógico. Pues hice un atentado contra el pobre organismo, ¿sí? Sin querer queriendo. Entonces, como a mí ya me pasó, pues de esa misma experiencia, les comparto para que no vayan a excederse. O sea, si ese día ustedes están ofreciendo su ayuno, pues cuiden también que su actividad física no sea en exceso para que su cuerpo no se deteriore, ¿no? Porque es que a mí ya me pasó. Entonces hay que ser prudentes en eso porque, mire, a mí me pasó y no fue hace tanto, pero después de eso aprendí también mi lección. Dije, no, pero ¿cómo se me ocurre irme a hacer toda esa cantidad de ejercicio y ayunando? Pues no, debí no haber ido, por ejemplo, a la clase de natación, ¿cierto? No haberla ido a tomar, que eso era un esfuerzo grande. Pero bueno, de ahí uno aprende, de ahí uno aprende. Entonces, ahora lo que les digo,
hay personas, pero pues yo en ese momento, la verdad, le he dicho, Señor, tú sabes que no puedo hacer ayuno de alimento. No puedo porque tengo mi lío de la gastritis con la bendita bacteria que tengo que empezar incluso el tratamiento y pues me ha generado el Helicobacter pylori bastante molestia. De hecho, me estoy tomando una vacuna en ayunas y llevo una semana sin tomarla precisamente porque me ha molestado bastante el estómago. Y me toca empezar antibiótico y ese antibiótico son 2 bien fuertes, bien pesados, que la doctora me dijo, mire, te va a doler, te va a molestar. Entonces no puedo en ese momento decirle al Señor, Él sabe, Señor, te ofrezco un ayuno y con pepas en la mañana, pepas en la tarde, pues me pongo peor. Entonces obviamente que no puedo. Pero lo que sí puedo es ciertos alimentos, sí, cositas en el carácter, también cierto tiempo que de pronto estoy dedicando a ABC, no, entonces en vez de hacer eso, entro en oración, eso sí, puedo empezar a hacerlo. Entonces Dios nos va guiando en la forma que podemos hacerlo y ofrecer ese ayuno con una intención. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, cada uno de esos personajes tenía una situación concreta, ¿cierto? Y asimismo ayunaba y Dios le guiaba. Entonces, que así nos pase a nosotros en el nombre de Jesús. No sé si hay alguna otra duda. Muchas gracias, Luz Ángela. Listo, Liliana. Bueno, si no hay más dudas, vamos a hacer la oración. Entonces, yo quiero en esta hora, Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamar a ti, primero, por nuestra patria colombiana, Señor, por todas las circunstancias que nos están rodeando y que han venido ancestralmente incluso, Señor, por todo lo que hay que agobia a tanta gente que vive acá, siendo colombiana, y también a tanto extranjero, incluidos obviamente los venezolanos, Señor. No son situaciones fáciles para nadie. Solo tú, Señor, en tu infinito amor, puedes escuchar nuestro clamor. Confesamos, como lo hizo Daniel, nuestro pecado, Señor. Hemos sido necios, hemos sido rebeldes, hemos sido soberbios, altivos, violentos, fornicarios, adúlteros, borrachos y más y más y más. Pero reconocemos nuestro pecado, hemos acudido a brujos, a hechiceros. Colombia, desafortunadamente, así como tiene gente preciosa en oración, también tiene brujos, hechiceros, satanistas, magia negra, vudú, cartas y toda esa cantidad de cosas que son tan abominables, tan reprochables delante de tus ojos. Y hoy nosotros, los que aquí estamos, reconocemos ese pecado, reconocemos todas esas faltas, Señor, reconocemos que hay mucha violencia en lo sexual también, que hay mucho abuso, que hay mucho pedófilo, que hay mucha violencia sexual, incluso en parejas, en el mismo matrimonio, Señor. Y hoy nosotros traemos todos estos pecados delante de ti, reconociendo nuestras faltas, pidiendo perdón y rogándote, Señor, que seas tú rompiendo nuestras cadenas y nuestro yugo, Señor. Señor, también sabemos que ha habido personas que han hecho consagraciones de nuestra patria al enemigo. Pero hoy nosotros nos paramos a la brecha y como pueblo unido, Señor, clamamos a ti para que sean rotas las cadenas, las ataduras y en tu nombre poderoso, Señor, y como lo dice tu palabra, en Jeremías 1, 9 y 10, arrancamos, destruimos, quebrantamos todo pacto histórico que se ha hecho por parte de Gustavo Petro y todas las personas que están aliadas en ese pacto. Y rompemos, quebramos y arrancamos todo lo que, Señor, se ha movido en brujería, hechicería, vudú, magia negra y demás, no solo en Colombia, porque eso también ha sido revelado a tus profetas, Señor, sino en países anexos y que comparten las ideas de ese varón. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, etcétera, etcétera, Señor. De hecho,
Señor Jesús, tú has salvado a Colombia a pesar de todos los errores, porque sabemos que presidentes todos han cometido errores, han pecado también. Desafortunadamente muchas veces tanto presidentes, gobernadores suben a robar, a sacar lo suyo, pero no pensar en el pueblo, Señor, que necesita que se tomen decisiones diferentes para que sucedan cosas diferentes a favor del pueblo, Señor. Aún así, Señor, hoy nosotros te pedimos que en tu infinito amor permita, Señor, que suba a la presidencia realmente un hombre temeroso de ti, un hombre que te busque, un hombre que quiera agradarte y cumplir tus mandamientos. Señor, yo no conozco a los demás candidatos, conozco algunos nombres, no conozco su vida personal ni familiar, no tengo ni idea, la verdad. Pero lo único que sí me has inquietado es a entregarte a esas personas. Cada uno de ellos tú sí conoces sus nombres, su vida familiar, laboral, personal, etc. Hoy los entregamos, hoy pedimos el perdón de sus pecados, hoy pedimos la verdadera conversión de esas personas y hoy pedimos, Señor, que realmente tú motives a los electores a orar por los posibles candidatos y a elegir a la persona que de verdad pueda, dirigida por ti, hacer cambios profundos para esta nación, Señor. Señor, muchos países anexos quieren que Colombia elija a una persona del estilo de Petro, porque ya les falta casi que solo Colombia aquí en Latinoamérica, Señor. Tú hasta ahora lo has impedido, hasta ahora lo has evitado, Señor. Pero si nosotros no nos despertamos a orar, a clamar en la noche, en la mañana, al mediodía, en la madrugada, y no clamamos, si no gemimos, si no ayunamos, si no oramos, si no rogamos, veremos nuestra suerte correr y pasar, Señor. Y traerá entonces el enemigo a ese señor y después no nos quejemos. Ningún modelo, Señor, ningún modelo donde han implantado el socialismo, el comunismo y sobre todo donde te han sacado a ti, porque te han sacado abiertamente de su casa, de su vida, de las casas presidenciales, ha tenido éxito. Y ninguno de ellos está mejor. Ninguno, no hay uno que uno pueda decir, no, este sí, no lo hay. Pero, Señor, sin embargo, la gente está enceguecida, ensordecida. No, este sí es que Dios santo, Dios bueno. Nosotros como creyentes no podemos estar eligiendo personas que van en contra de los mandamientos que tú has instaurado. Y sin embargo hay mucho creyente que lo está haciendo. Yo todavía no lo puedo creer, pero así es. Y se enojan si se les dice algo. Pero Señor, nos toca hablar porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora quemamos, destruimos por el fuego de tu Santo Espíritu todo acto, todo ritual y todo pacto que se ha hecho por medio de brujería, de hechicería en Colombia y en los países que quieren ver a Colombia gobernada por una persona como esta. Así que clamamos a ti y te pedimos que tú rompas cadenas y ataduras, que tú nos hagas libres y que tú tengas compasión de esta patria. También te entregamos a Rusia, a Ucrania, a todas las personas que están hoy heridas, asustadas, angustiadas, con hambre, con sed, en las calles, en los refugios. Dios mío, ten compasión, perdona los pecados del presidente de Ucrania, Señor. No conozco mayor cosa de su vida, solo sé que es judío, pero me decía otra amiga que había visto unas imágenes, unas cosas cuando él era joven, cuando era artista, que eran cosas que hacía, que no eran agradables a ti, Señor. Si así es, perdónalo, Señor, perdónalo. Rompe sus cadenas y sus ataduras, perdónalo, Señor. Inquiétalo a buscarte más y más. Y al pueblo ucraniano, Señor, te lo imploramos. Ten compasión, Señor, de esos países y del resto del mundo, Señor, porque realmente, como lo hablábamos hoy con mi madre, no sabemos si esto realmente es el inicio ya de la Tercera Guerra Mundial. No lo sabemos, Señor, pero solo tú lo sabes.
y solo por misericordia, y porque de verdad veas nuestros corazones rendidos y humillados delante de ti, esta situación podrá cambiar para esas personas y hasta para nosotros mismos, Señor. También quiero pedirte, Señor, que esta enseñanza que hoy tú nos has permitido cale en lo más profundo de nuestro corazón, inquiete nuestro pensamiento y nos muevas a actuar, Señor, conforme a tu voluntad y a tu palabra. Cada quien sufre sus propias necesidades, unos hemos tenido algunos quebrantos de salud, otros tienen problemas económicos, otros tienen problemas familiares, en fin, hay tantas circunstancias. Si tú, Señor, inquietas nuestro corazón, sé que nos vas a decir cómo y en qué forma y qué días hacer los respectivos ayunos que darán su fruto, Señor, darán su fruto. También te entrego muy especialmente una vez más al señor Gregorio Moreno, está muy, muy grave. Hemos venido orando por él, tiene un cáncer gástrico, diagnosticado hace algunos meses. Desafortunadamente, pues se complicó que es una apendicitis, lo operaron y al abrirlo, pues encontraron que estaba el cáncer regado ya por muchas partes de su cuerpo, Señor. De hecho, él está hospitalizado. Ten compasión de él. Está sufriendo su familia, Señor. Yo realmente te vuelvo a pedir hoy acá, con todas las personas que aún nos acompañan, que perdones todos los pecados de don Gregorio, que si es tu voluntad sanarlo físicamente, tal vez ya no es porque pues no se ha dado, a pesar de que hemos venido orando permanentemente. Y si es así, pues ¿qué más podemos hacer, Señor? Aceptar tu voluntad, ni más faltaba que vamos a cuestionar lo que tú decidas. Pero sí suplicarte que en medio de todo lleves alivio, lleves paz a este varón y sobre todo el tiempo para arrepentirse plenamente, para dejar sus cosas en orden y para que su familia se vuelva a ti también plenamente y tú les des consuelo y valor para afrontar lo que viene, Señor, porque es muy difícil. Hay tantos enfermos, Señor. También te quiero entregar a mi cuñada, Blanca Yadira Piñeros. También está hospitalizada acá en observación en el hospital de Yopal. Ha tenido algunos eventos. Se está estudiando su parte cardíaca, su parte cerebral. Pues digamos que está estable. Gracias a ti, Señor, pero hoy en unidad de todos aquí también, fuera de pedir, obviamente, el perdón de sus pecados, su plena y total conversión y la salvación de su alma, pues permitir que por medio de todos los estudios que le están haciendo, Señor, ese TAC, ese Holter, reporten algo, Señor, para poder guiar el diagnóstico y de igual manera el manejo. Ahora, como yo siempre te digo, tú eres el médico de médicos, Señor. Tú puedes hacer posible lo imposible, pero pues también nos has puesto a nosotros los médicos, a la ciencia, para poder traer alivio y diagnosticar. Entonces ahí queda puesta esta situación de Yadira, Señor Jesús. Y pues cada uno de los enfermos que estemos aquí presentes, cada uno de los enfermos que ustedes conozcan, entreguémoslos en las manos preciosas del Señor, que el Señor en su infinita misericordia nos toque, nos limpie, renueve nuestras fuerzas, Señor. Queremos hacer lo mejor para ti, cada uno en nuestro trabajo, en nuestras actividades en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, y valiendo o haciendo más bien como énfasis justamente en los hijos, en los niños, en los adolescentes. Aquí todos unidos te suplicamos por esos niños, por todos, Señor, por los adolescentes, porque yo que he tenido la oportunidad ahorita pues de estar haciendo esa labor de enseñar tu palabra con los chicos, veo en algunos muchísima rebeldía, Señor, y son desafiantes, ¿no? Son desafiantes, Señor, no quieren saber de ti nada. Por lo tanto, cuando uno llega, cuando uno da una instrucción, no quieren acatarla, ¿no? Y es eso, percibo yo cuando les veo, están muy, muy cargados de cosas que no son tuyas, Señor. El internet mal usado es fatal, fatal. La cantidad de música, la cantidad de cosas que pueden bajarse, pornografía, brujería, música satánica, música que los vuelve adictos incluso, porque todo eso ya está
realizado por el enemigo para moverse y captar a esas criaturas. Pero Señor, hoy te suplicamos que rompas toda influencia maligna en las redes sociales, en el internet, en los celulares. Señor, hoy ungimos cada computador, cada celular, cada sitio, Señor, donde estas criaturas se conectan, y todo eso que ven, Señor, lo que no sea tuyo, elimínalo, Señor, elimínalo de esos sitios web, te lo suplicamos. Y también danos discernimiento a los papás, Padre mío y misericordioso, porque a veces siento que como que perdemos un poco las batallas. Y hay chicos muy solos también, muy solos, con demasiado tiempo libre para meterse a explorar lo que no deben, y son fácilmente influenciables por el enemigo, Señor. Por eso hoy derribamos del trono de la vida de estos niños y jóvenes el rey pereza, el rey amargura, el rey indiferencia, el rey desamor, el rey rabia, el rey enojo, el rey violencia, el rey rebeldía, grosería, desobediencia, el rey mentira. Lo derribamos de la vida de nuestros hijos y de los adolescentes, de los niños pequeños incluso, Señor. Y hoy queremos consagrar a todos los niños y jóvenes a ti, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, para que sean liberados de las garras del maligno, para que sean tomados por ti, para ti, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Hay tanta perversión sexual también ya en algunos jóvenes, Dios mío, es aterrador. Es triste saber que niñas de sexto bachillerato, contaba yo otra amiga, se peleen, se mechoneen, como dicen coloquialmente, que por el novio, que, o sea, no, niñas que tendrán 11 años, 10 años, 12 años máximo, por Dios santo. Y eso es poquito para lo que se ve, o sea, no, Dios mío, de verdad que tenemos que estar más alerta y más orantes con nuestros niños y jóvenes, Señor, porque el enemigo los quiere arrasar, Señor Jesús, y solo tú puedes rescatarlos, solo tú, Señor, por tu preciosa sangre. Así que entregamos también a los sacerdotes, a los pastores, a los docentes y a las personas como yo, que aunque no somos titulados en docencia, y no pretendemos serlo porque no hemos estudiado realmente para eso, ni me ha faltado, pero nos has puesto en esa labor de compartir tu palabra. Siempre nos guíes a todos, Señor, de verdad que sí, que no seamos nosotros, ni nuestra voluntad, ni nuestro acomodo, sino que sea siempre tu Santo Espíritu guiándonos para dar cada lección, y también como yo te lo estoy pidiendo, porque lo veo necesario, dándonos la autoridad y el dominio de cada clase, Señor. Yo te lo estoy pidiendo así porque la verdad es que hay chicos muy, muy desafiantes, y especialmente niñas. Yo estoy sorprendida de ver que los varones son más dóciles. Las niñas son mucho más rebeldes, pero bastante, bastante. Y asumen posiciones con la mirada, con sus brazos, desafiantes, muy desafiantes. Pero tú nos das la victoria, Señor, porque vamos es a llevar tu mensaje de salvación, a darte a conocer, Señor. Y hoy una vez más con humildad te imploro, respáldame y respalda a cada persona que hace esa labor de llevar y difundir tu palabra con niños y jóvenes. Guíanos, Santo Espíritu, y danos la forma correcta de orar por ellos también, y de derribar todo eso que acabamos de derribar, y de atar el hombre fuerte que hay en esos niños y en esos jóvenes y en los papás, porque veo que los papás estamos fallando, porque veo que muchas veces los papitos están totalmente lejos de ti también, y obviamente nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene, Señor. Entonces, es preocupante, es alarmante todo lo que los jóvenes viven, porque están influenciadas de cosas muy, 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 muy negativas, muy malignas. Yo me sorprendo. Yo hoy fui a hacer a pedir que al fin no se hizo una impresión para las clases justamente Fundamentos de Fe, y vi una chica que entró al lugar donde yo estaba, que yo creo que esa chica no tiene más de 20 años. Caramba, pero qué sorprendida, Dios santo. Y yo la miraba, yo oraba por ella, y yo decía, Dios mío, Señor, ten misericordia. Un chorcito que no le tapaba casi ni la nalga. O sea, esa niña se movía y se le veía parte de la nalga. Yo decía, Dios mío, Señor. Y ese sitio, como con 5 o 6 varones, todos apenas la miraban, y yo, Padre mío.
tatuada por todos los lados. Tenía tatuajes en los brazos, en los antebrazos, en las piernas, en el muslo, no, mejor dicho. Yo decía, Señor Jesucristo, si esta criatura supiera, si supiera, Señor, lo que está contaminando su cuerpo, Padre mío. Una blusita, Padre Santísimo, que casi era transparente toda. No, yo decía, Señor, yo sufría, créanme. Yo decía, Dios mío, Señor, 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 Señor. Esta criatura quedará vestida así, mostrando todo, tatuada por todos los lados. Yo decía, Señor Jesús, ¿cómo estará su relación contigo si es que la tiene? No, yo solo oraba y la entregaba. Yo decía, Dios mío,